otro barco. La construcción del Titanic se deja a un lado, ya que los obreros deben ocuparse en reparar el boquete del casco del Olympic. Algunos sostuvieron que el enorme tamaño de los barcos, en comparación con sus timones, disminuye su capacidad de maniobra. Con una altura como 5 plantas y un peso de 101 toneladas, no puede decirse que el timón fuese pequeño, pero ¿tenía el tamaño suficiente para un barco tan grande? Se ha hablado mucho de que el timón era demasiado pequeño. Es otro de los mitos. Basándonos en datos que todavía existen de los juicios del Olympic, los radios de giro y la cantidad de tiempo que llevó cambiar la dirección de ese barco fueron perfectamente aceptables para los baremos actuales. Sin preocuparse de que la colisión del Olympic pudiese ser el resultado de un defecto de diseño, Harland & Wolff efectuó las pruebas de navegación del Titanic probando los dispositivos del barco. El 2 de abril de 1912, sometiendo el barco a todo tipo de giros y maniobras, sus satisfechos propietarios no ven motivo para posponer el viaje inaugural del Titanic, fijado para 8 días después, el 10 de abril de 1912. El Titanic zarpó de Southampton rumbo a Cherburgo el 10 de abril de 1912 con unos 1.300 pasajeros, incluido el diseñador del barco, Thomas Andrews, y el presidente de la naviera White Star, Bruce Ismay. Edward John Smith, veterano capitán de barcos de la White Star, quizás pensó hacer este viaje inaugural como broche final de su carrera. Se incorporó a una tripulación de casi 900 personas que condujeron a los pasajeros hasta sus respectivas cubiertas. El lujo resultaba evidente de inmediato, al menos para los pasajeros de primera y segunda clase. Uno de los salones de primera clase estaba incluso decorado rememorando el Palacio de Versalles. Pero la auténtica joya arquitectónica del barco era una escalinata de madera de 5 plantas. A mi entender, la grandiosa escalera del Titanic era desde luego su detalle arquitectónico más bonito y atractivo. Nunca he visto nada semejante antes o desde entonces en otro barco. Me parece perfecta. La cúpula que la coronaba era perfecta, ni demasiado recargada ni muy poco. Con todo, no era única. Otros barcos tenían escalinatas de varias plantas. Aunque la elegancia del Titanic era innegable, también era anticuada. Los carpinteros de Harland & Wolff construyeron el mismo tipo de mobiliario, instalaron el mismo tipo de tapicería y las mismas ventanas de vidrios de colores que los utilizados en barcos anteriores. Estilísticamente emplearon pocos elementos nuevos. Puede decirse que eran muy trillados. Lo curioso es que nunca he comprendido por qué no probaron. Tuvieron la oportunidad con el Olympic y el Titanic de hacer algo muy diferente, pero aplicaron los mismos elementos, los mismos tapizados, las mismas tallas en algunas de las salas comunes que ya habían sido vistas en otros barcos anteriores. Aunque el Titanic no estaba estilísticamente al día, sí tenía en cuenta la seguridad. Además del doble fondo y los mamparos estancos, esos mamparos tenían puertas herméticas que podían cerrarse y sellarse eléctricamente desde el puente. Aunque los planes originales incluían 64 botes salvavidas, el número final de 20 excedía el límite legal para los barcos de bandera británica de su tamaño. Es asombroso lo que se dice sobre los botes salvavidas, que el Titanic no llevaba lo suficientes, etc. Pero debemos recordar que todas las compañías navieras de la época pecaban del mismo defecto. La cantidad de botes salvavidas se basaba en el tonelaje, no en el número de personas que se transportaba. Así que en realidad el Titanic llevaba más botes salvavidas de lo exigido legalmente. Contaba con 14 botes de madera, 2 cúters de emergencia y 4 botes hinchables. Con espacio para 1.200 pasajeros en los botes salvavidas, los navieros consideraron que eso bastaba para un barco con capacidad para más de 3.000. Los botes salvavidas tenían como única misión transportar a los pasajeros desde un barco dañado o averiado, no albergar a todos los pasajeros de a bordo por tiempo indefinido en mar abierto. ¿Y por qué se iba a preocupar Harland & Wolff ahora que la ciencia les había dado el telégrafo sin hilos para la comunicación en alta mar? Podría decirse que esa era la única gran novedad técnica del Titanic. Además, su telégrafo era distinto al de otros barcos. Era el único barco en activo que contaba con un disco de rotación Marconi.
El telégrafo del Titanic tenía 16 electrodos alrededor del disco. Este rotaba a gran velocidad y cada vez que los electrodos se alineaban, la chispa saltaba entre ellos. Eso producía más descargas y daba a la chispa del Titanic un tono muy musical. La chispa descargaba a través de los electrodos 120 veces por segundo, produciendo un tono claro de alta densidad. Cuando el operador presionaba la clavija, el circuito se cerraba, permitiendo que la corriente fluyese por el transmisor. Abriendo y cerrando el circuito, creaba los caracteres del lenguaje Morse que componían el mensaje. El propio tono era el que lograba llegar más lejos. No se debía a la potencia de la chispa, sino al tono. El telégrafo inalámbrico Marconi del Titanic tenía un alcance de 400 a 640 kilómetros durante el día e incluso más durante la noche. Probaron el telégrafo en Belfast y los operadores alcanzaron a transmitir hasta El Cairo. Era una gran distancia por entonces. En el improbable supuesto de que el Titanic sufriese un daño, se podría enviar una señal a los barcos cercanos para que ayudasen en el rescate. Los barcos también podían avisarse mutuamente sobre posibles peligros, como icebergs. Pero pese a este énfasis en la seguridad, los problemas acosaron al Titanic antes de que llegase a zarpar del puerto de Southampton. Su enorme casco desplazaba tanta agua que un barco cercano casi chocó con él. Y también un persistente incendio de combustible en una de las carboneras ardió durante días. Se daban combustiones espontáneas en las carboneras. Era muy frecuente, no se producían llamas ni nada de eso, sino que el carbón continuaba ardiendo hasta que se localizaba el foco del incendio y se podían apagar las brasas. El Titanic hizo 2 paradas sin importancia antes de poner rumbo a América, con solo unos 2.200 pasajeros y tripulantes. Los telegramas de felicitación se mezclaron con los avisos de icebergs en la ruta. Cuando estos llegaron al puente, el capitán Smith ordenó que el barco tomase una ruta más al sur. Una avería de 6 horas del telégrafo del barco se sumó a un retraso en los mensajes, incluidos los avisos de icebergs emitidos el fin de semana. El domingo 14 de abril, reparado por fin el telégrafo y extinguido el incendio del carbón, el barco viajaba casi a toda potencia, 22 nudos. Era una noche sin luna y el mar estaba muy en calma. Las aguas tranquilas y oscuras pueden ser agradables para los pasajeros, pero malas para localizar icebergs, ya que no se forman olas contra el hielo y la luz de la luna no se refleja en ellos. Pero a las 11:40 de la noche un aviso de alarma sonó desde la cofa. Había un iceberg delante del barco. Aunque el Titanic se echaba encima de él, no había otro crucero en el mundo mejor preparado para soportar este tipo de colisión. El Titanic se dirigía a un iceberg que se hallaba justo en su rumbo. Los cálculos posteriores revelaron que pasaron 37 segundos desde el momento en que la cofa alertó al puente hasta que el Titanic colisionó contra él. Coincido con Frederick Fleet, que estaba en la cofa del Titanic, el cual dijo que cuando avistó el iceberg parecía un pequeño punto en el horizonte. Pero de inmediato cogió el teléfono que había en la cofa, llamó al puente y dijo: "Iceberg a proa, señor". El iceberg estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros del barco, que iba más o menos a 21 nudos. El primer oficial, Murdoch, ordenó virar el timón e invertir los motores para apartarse del peligro, pero no hubo tiempo ni espacio para que el Titanic esquivase el iceberg. En lugar de ello, Murdoch selló la suerte del barco. Si el barco no hubiese ido una fracción de nudo tan rápido, si hubiese ido más despacio, la proa lo habría esquivado. Estaba empezando a virar, casi había esquivado al iceberg. Si el aviso hubiese llegado 5 segundos antes o 5 segundos después, habría chocado contra el iceberg más de frente. El barco estaba diseñado para soportar un choque frontal. Fue el roce del iceberg contra el costado lo que lo sentenció a muerte. Es probable que la colisión hiciese que los remaches de las planchas de acero del casco bajo el agua saltasen por la presión, en un tramo de 66 metros, dañando 6 compartimentos. Todo lo que Murdoch sabía es que habían colisionado.